estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dilo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Así eres tú. tú. Así eres tú. Así eres tú. Tú eres milagroso. Dile. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Te exaltamos, Padre, te adoramos, Señor. En todo momento, Señor, exaltaremos tu nombre y te alabaremos, Padre. Y así le damos la bienvenida a todos los que sintonizan a través de Visión Celestial y los medios de comunicación. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer estar en la casa de Dios empezando la semana, dándole la honra y la gloria al que se lo merece, a nuestro Padre Celestial. La Iglesia Cristo Viene le manda un fuerte aplauso a todos los que nos sintonizan y a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Gloria a Dios. Jueces capítulo 21 versículo 25. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le invito a que todos le demos lectura unánimes. Y diga conmigo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo dice? Así termina. Entonces, ¿por qué no lo puse yo aquí en mi escrito? Sabe que esas palabras no deben ir en ese versículo, honra a Jehová. Pero si las puse, si quedaron allí, es porque Dios nos está hablando, ¿sí? Honra a Jehová, está perfecto, ¿verdad? Honra a Jehová. Se me quedaron en el escrito, a veces escribo eso yo para buscarlo y puse esa palabra. Muy bien. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Voy a hablar un poquito de este tema. Sé que el tema de hijos del reino de Dios es el tema que trataré de enseñar en esta mañana y algunas semanas venideras, si el Señor nos lo permite. Cuando estaba meditando en él me di cuenta de algo. La expresión es muy bonita: hijos del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir yo soy hijo del reino de Dios? Es una expresión bien preciosa, pero al estar meditando me di cuenta de algo, que es bien complicado enseñar algo que no se conoce bien. Es difícil, porque usted y yo hemos nacido por la misericordia de Dios en un reinado o en un ambiente demócrata. Y no tenemos nosotros los creyentes que nos ha tocado nacer en este ambiente lo complicado que es poder comprender el significado de ser hijo de un reino. La democracia, espero que no le vaya a parecer a alguien aquí cuando estoy hablando que estoy en contra de ello. Me encanta vivir en la democracia, porque los gobiernos, cuando son bajo la enseñanza de un reinado en nuestros tiempos por el pecado del hombre, fácilmente pueden convertirse en dictaduras. Pero esto no cambia la situación de que la democracia ha hecho muchos estragos en el pueblo de Dios, para que comprendamos cómo es que se debe de vivir. Y a nosotros los creyentes nos ha afectado en una forma bastante amplia. Desde nación comprendemos lo que significa ser libres o independientes de autoridades superiores, tanto que a veces nos afecta para poder aún sujetarnos a nuestros propios padres, porque este espíritu que salió por toda la tierra ha afectado a toda la humanidad. Cuando Dios le da la ley a Moisés en el Monte Santo, allí mismo Dios le explica que en el futuro Israel sería un pueblo que estaría bajo del reinado. Y de momento lo dice el Señor: será un pueblo, un reino de sacerdotes. Y llega momentos en los cuales le dice: cuando el pueblo venga a ti y te pida rey, estas son las condiciones. Y esto era mucho antes del tiempo de los jueces. Cuando usted conoce la historia, cuando Samuel ya está viejo, que es el último juez del pueblo de Israel, vienen y le piden un rey como el resto de las naciones. A Samuel le parece muy inapropiado y les dice: Dios, no te preocupes de hacer lo que el pueblo te pide, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero ya Dios había establecido que Israel estaría bajo el dominio de un reinado, de una forma de autoridad única. Pero esto llevó al pueblo de Israel en un proceso desde que Josué viene a la tierra. Después, por 300 años aproximadamente, el pueblo vive bajo el reinado de los jueces, siendo Samuel el último que reina como juez. Usted conoce la historia bíblica. Ahora, ¿cómo es que opera el reino de Dios? El reino de Dios opera con términos absolutos. ¿Qué significa esta expresión? Significa que no hay cambio. Lo que Dios dice es eterno. Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Sin embargo, los reinos demócratas que han influenciado nuestras vidas, y quisiéramos que todo el mundo fuera demócrata, por la impiedad que existe en sus líderes, por el pecado que controla a la humanidad, un reinado bajo el dominio de un hombre, como antes lo mencioné, puede convertirse en una dictadura si el rey es malo. La tierra dice que cuando los justos reinan, cuando los príncipes justos reinan, el pueblo se goza, mas cuando el rey impío reina, el pueblo gime. Por eso estamos tan necesitados de que se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque será un reino de paz, lleno de sabiduría, un reino de justicia, un reino de amor, un reino que todas las cosas que usted y yo anhelamos se encontrarán en ese reino. Bendígalo si lo siente en su corazón.
mencionaba que es difícil transmitirlo, porque todos nosotros hemos sido instruidos bajo un dominio o más bien una enseñanza demócrata, donde todo mundo es independiente y hace lo menos posible por beneficio de ese reino, y esperamos todos los beneficios que en ese reino existen. Esa es una forma que usted y yo hemos sido instruidos, y como no conocemos mucho de lo que es vivir bajo un reinado, se nos dificulta. El reino de Dios, la bendición proviene de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Las provisiones del reino demócrata provienen de abajo. Dios reina de arriba, de la cabeza a los pies. La democracia reina de los pies a la cabeza. La democracia trabaja de esta manera. Es un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. ¿Sí? Sin embargo, el reino teocracia, que viene de Dios, teo, que significa Dios, reina de arriba, de Dios, por Dios y para Dios. Espero que me esté explicando. La iglesia, a causa de estos sistemas, ha creado muchas enseñanzas que tienen que ver más con psicología humana y con experiencias de este mundo que con lo que Dios nos enseña. El pueblo de Israel vivió bajo unos 300 años bajo el reinado de los jueces, y termina ese escrito con la expresión que leímos. Y en ese tiempo no había un rey en Israel, y cada uno hacía lo que más bien le parecía. Sin embargo, con esas condiciones, el pueblo del tiempo de los jueces le pertenecía a Dios. A pesar de que las personas hacían lo que más bien le parecía, era el pueblo de Dios. Y creo que en ningún tiempo de la historia estamos viviendo algo paralelo o similar al tiempo de los jueces, donde cada quien por mayoría hace lo que más bien le parece. Pero para que podamos disfrutar nosotros en su mayoría de las provisiones del reino de los cielos, tenemos que acercarnos lo más cerca posible a vivir como hijos del reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Vea cómo lo pone el salmista en el Salmo 133, versículo 1, escrito muy conocido por el pueblo. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Diga conmigo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos creyentes no son afectados por este sistema? Déjeme ver si me voy a retrasar un poquito. Nosotros los humanos tenemos la tendencia a decir algunas cosas que arrastramos, unas deficiencias o cosas negativas que arrastramos por generaciones, porque así las heredamos. En algunas es verdad. Ejemplo, nosotros heredamos de nuestros padres Adán y Eva el pecado, y a causa de eso vino la muerte a todos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? No tuvimos nosotros culpa alguna directamente el que nuestros padres hayan pecado, pero ya heredamos eso. De igual manera, el sistema demócrata en el cual hemos nacido nos afecta, donde usted y yo no hemos sido directamente los originarios o los que hicimos este sistema para que nos afectase en el sistema del mundo o del reino de los cielos, para entenderlo mejor. Ahora, cuando termina el pueblo de Israel entrando a la tierra de Canaán, el último general fue Josué, que usted y yo conocemos. Y después de Josué inicia el reinado de los jueces. Vamos a ver la recomendación de Josué que da al pueblo en el capítulo 24, versículo 14 y 15. Son las últimas palabras de Josué al liderazgo de Israel. Y dice así: después de haberlos llamado todos, sabiendo que sus días ya eran cortos y estaba para partir de esta tierra. Dice así: ahora pues temerá a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y luego les dice en el versículo 14, verso muy conocido que muchos lo conocemos de memoria: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios, el plan de Dios nunca se ha salido de su cauce desde antes de haber creado al hombre. Todo lo que acontece en la tierra está sujeto al plan de Dios. Todo. El que Adán y Eva vengan en pecado estaba ya en los planes de Dios. Adán no pecó y a Dios lo agarró desaprevenido. Ya la escritura dice en su palabra que Dios conocía lo que usted y yo seríamos aún antes de haber creado el mundo. De manera que sabía perfectamente de que Adán pecaría. ¿Cuál es la meta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el plan de Dios? Dios inicia con lo carnal para terminar con lo espiritual. Y primero dice la escritura, Adán fue un hombre de la tierra, un carnal, un físico. Jesucristo, el segundo Adán, proviene del cielo, que es espiritual. El primero nos mata, el segundo nos vivifica. ¿Sí? Déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Dios inicia con un pueblo de esclavos para llevarlos a la libertad. Y la misma manera que usted y yo vinimos a Cristo, sin darnos cuenta, la Biblia lo escribe con mucho detalle, que éramos esclavos del pecado y del sistema. Pero el día que recibimos a Cristo, somos transformados o transferidos del reino de esclavitud al reino de la libertad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de nuestro Dios. Por eso usted y ahora somos hijos del reino de Dios. Bendiga si lo siente en su corazón. Las limitaciones que usted y yo tenemos como creyentes, en su mayoría, son por la falta del conocimiento, como lo compartí el domingo pasado. La falta del conocimiento que usted y yo debiéramos de tener del reino de nuestro Dios. Porque Dios no nos miente. La escritura dice que es imposible que Dios mienta. La palabra de Dios toda es verdad, desde Génesis a Apocalipsis. Inicia con un principio en el principio y termina con un amén. Y todo lo que está dentro de esas dos palabras, principio y amén, todo es eterno y todo es verdad. Amén. No está sujeto a los pensamientos de los seres humanos. Ahora, Dios nos prometió una vida a todos los creyentes, una vida abundante. Pero la falta del conocimiento de cómo es que el reino de Dios opera nos afecta en demasía sin darnos cuenta. No hay intención de nuestra parte, pero hay falta de conocimiento para poderlo lograr, a vivir en el reino abundante que Dios nos ha prometido. Jesucristo habla con Nicodemo, que usted conoce ahí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, unas palabras muy interesantes que los religiosos de ese tiempo no entendieron, que el mundo jamás entenderá y que nosotros los creyentes tenemos grande dificultad. Y fueron estas, diciéndole directamente a Jesucristo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y usted conoce la respuesta de Nicodemo: ¿cómo es posible que un hombre ya viejo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso podrá otra vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le responde Jesucristo: ¿tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas? El viento sopla de donde quiere, donde viene, y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Porque el que nace del Espíritu, el que nace de nuevo, desde ese día en adelante tiene la posibilidad de ser guiado por el Espíritu al 100%. Y si Dios es nuestro guiador, no habrá obstáculo en esta tierra que pueda impedir que tú disfrutes de una vida abundante en la tierra. No existe. Porque si Dios va con nosotros, como el canto de nuestro hermano Jairo que mencionaba, Él va adelante.
si Dios va delante de nosotros, nadie podrá impedirnos que lleguemos a la meta. El que empezó en nosotros la obra tiene el poder de cumplirla hasta el final del tiempo. Sí. Ahora, vean las promesas que Dios nos da en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aleluya. Bendígalo. Son palabras tan hermosas, palabras de aliento, palabras de esperanza, que usted y yo tenemos, las creemos, pero a veces nos encontramos siendo bombardeados de todas las cosas, por todos lados, y a veces vivimos en una constante aflicción, y nos acordamos de las palabras de Cristo Jesús cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, y asumimos que Cristo estaba refiriéndose a todo lo que acontecía en nuestra vida como hijos del reino. Y realmente cuando Cristo está diciendo en este día, para que lo entienda un poco mejor, cuando Cristo está diciendo: en el mundo tendréis aflicciones, pero luego lo explica qué clase de aflicciones y por qué razón vendrían a la persona. Y si usted conoce la escritura, se va a dar cuenta que Cristo se refería a que las aflicciones vendrían porque usted y yo predicaríamos el evangelio. Seréis perseguidos por todos. Las aflicciones serían por predicar el evangelio. Pero no nos estaba el Señor afirmando que las aflicciones vendrían por pura casualidad. Si el Hijo de Dios, la hija de Dios, caminamos en el reino de nuestro Dios, tenemos la protección del Creador del universo. A veces nos quieren asustar hasta con el petate del muerto, como decían en mi tierra. Ahorita con este sistema de esta plaga, de este virus que azota la tierra, tiene a la gente totalmente en un pánico terrible. ¿Por qué? La escritura nos dice que a veces las personas huyen sin que nadie los persiga, y no quiero decir la otra expresión. Huyen sin que nadie los persiga. Dios nos dice en Deuteronomios que al creyente lo que lo perseguirían serían las bendiciones y no las plagas del infierno. Amén. Pero si nosotros las aceptamos como una verdad, entonces nos exponemos a los ataques de estos sistemas y tenemos muy poca defensa. El Señor quiere que usted y yo comprendamos que somos hijos del reino. Pero ¿cómo lo vamos a comprender? ¿Cómo lo vamos a entender si no crecimos en un ambiente que nos enseñase desde pequeños lo que es estar sujetos a un rey? En el reinado o en un gobierno de reino se puede vivir de dos maneras. Y si el rey es bueno, se puede vivir como súbdito que trabaja para el reino y se alimenta del reino. Pero también puede vivir como príncipe, que todo lo que existe en el reino le pertenece a él, y todo lo que él tiene le pertenece al reino. Lo vuelvo a repetir: si usted comprende que es hijo del rey, usted es un príncipe, usted es una princesa, según lo que Dios dice, no lo que la gente anda diciendo por ahí. Usted es un rey, usted es una reina, según el testimonio de Dios. Amén. Un pecador tiene hijos pecadores, un santo tiene hijos santos, un esclavo tiene hijos esclavos, un rey tiene hijos príncipes. Y el rey a quien usted y yo pertenecemos es el rey de toda la tierra, y todos sus príncipes son reyes. Amén. Me llama mucho la atención, acostumbramos como iglesia, aquí en la iglesia Cristo viene y en todas las iglesias cristianas evangélicas por la tierra, de que si se tiene una propiedad o algo, la costumbre es esta, de que se ore por
por esa particularidad o por esa propiedad, por esa cosa. Hay veces que vienen los muchachos jóvenes de la iglesia Cristo Viene y me dice: pastor, ¿podríamos después del servicio, cuando sale, ir a orar por mi carro y dedicárselo a Dios? Le dije: seguro que sí. Ya en salida lo pone allá al frente y cuando salgamos por ahí lo ungemos y lo bendicemos y lo declaramos propiedad del reino de Dios. Y ya después que oramos le digo: ¿sabes lo que has hecho? Y lo dice: sí, pastor, desde este momento he dedicado este carro para el reino de Dios. Y significa que yo puedo venir contigo, pedirte las llaves, porque lo voy a usar para la iglesia. Y luego: sí, muy amables. Sí, pastor, está bien. Pero lo dicen con muchas cosas que decimos de aquí solamente para afuera, ¿verdad? Si le digo que me lo preste, que me lo voy a llevar para la iglesia, ahí las cosas van a cambiar. Voy a decirle otra cosa todavía más difícil de poder aceptar. Cuando usted y yo dedicamos nuestros hijos al Señor, usted ha dedicado a sus hijos, nosotros dedicamos a nuestros hijos. La realidad del asunto, cuando se dedica a Dios, significa que se lo entregamos a Dios y que ya no le pertenece a usted, le pertenece al reino, le pertenece al reino de Dios, le pertenece a la iglesia. Aconteció con el primero que se dedica o que se da testimonio en la Biblia, fue Samuel, el último juez de Israel. Y cuando viene a Ana, su madre, a Elí el profeta, él le dice: aquí traigo mi hijo por el cual yo oraba, y yo se lo pedí a Jehová y Jehová me lo dio. Por lo cual te lo traigo, y se lo entregó. Y el sacerdote recibió al niño, y desde ese momento el niño quedó en el templo. Y la madre, que tanto amaba a su hijo, cada año, el día de la fiesta, venía a visitar y traía regalos para ver a su hijo. Y Samuel se convirtió en el profeta y sacerdote de Dios, que toda palabra que salió de sus labios, Dios no permitió que cayera a la tierra vacía, porque cumplió al pie de la letra conforme Dios le había pedido. Y por eso lo trajo Dios, para empezar a establecer el reino. Después de Samuel inician los reyes, con un carnal llamado Saúl y después con un espiritual llamado David. Así como inició la creación con un carnal llamado Adán, el primero termina con un espiritual llamado Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios. Iniciamos en la carne y terminamos en el espíritu. Amén. Ahora va a decir: pastor, usted está diciéndonos que si de aquí en adelante traemos un niño y lo presentamos, se va a quedar aquí en la iglesia. Pues yo ya tengo como 5, le voy a dejar con mucha facilidad. No, no, es imposible que usted y yo pongamos en práctica los sistemas del reino de Dios en nuestro tiempo, por el mundo en que nos ha tocado vivir. A mí en lo personal, puesto que no podemos alinearnos al sistema de reinado, le damos gracias a Dios por la democracia, ¿sí? Pero dentro de la democracia podemos vivir como hijos de Dios, hijos del reino, haciendo la voluntad de nuestro Dios y disfrutando de los beneficios que el reino de Dios nos promete. Recuerde, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, después que Dios escuchó el gemir del pueblo y descendió para libertarlos, y por aproximadamente un año Dios mandó 10 plagas, terminando con la muerte del primogénito de los egipcios. Lo que me llamó la atención mientras estaba estudiando, que el pueblo de Dios, aún en la esclavitud, bajo el dominio del faraón, Dios enviaba plagas sobre el pueblo, y las plagas azotaban a los egipcios, pero ninguna de ellas tocó al pueblo de Dios. Vivieron entre las plagas y los virus que Dios enviaba, y el pueblo de Dios estaba tranquilo. El pueblo de los egipcios, en un pánico terrible de muerte, no hallaban para dónde huir. Y el pueblo de Israel empezaba a ver la gloria de Dios manifestarse. Y ahora, ¿qué va a acontecer con estos los que nos perseguían, nos trataban en una forma tan severa? Y nomás miraban cómo Dios descendía y enviaba las destrucciones sobre el pueblo secular que había tenido al pueblo de Israel por casi 400 años. Y el pueblo de Israel tranquilo. Vino una tiniebla terrible al pueblo, y el pueblo de Dios en luz. Imagínense cómo Dios separaba las cosas.
El pueblo de Israel allí disfrutando de las tortillas de harina y las de maíz, el chilaquil, los huevitos, los frijoles, que les encantaban mucho. Los frijoles son uno de los productos mejores que existen en la tierra, ¿eh? Porque Saúl vendió su primogenitura por un plato de frijoles. Haber sido lo más excelente que existe. Disfrutando de su comida, y los egipcios allá en sus mesas, en lugar de tener suculentes platillos como usualmente estaban acostumbrados, lo que tenían un montón de ranas allí. Las tenían en las mesas de amasar, las tenían en la recámara, las tenían en la sala, las tenían por todas partes. Y luego viene el hombre de Dios y le dice al faraón, oye, mira, ¿sabes qué? Está bien, váyanse ya, pero solamente ya quítanos estas ranas que están aquí. Ya no podemos ni respirar aquí con estas plagas. Y le dice el hombre de Dios, ¿cuándo quieres que lo haga? Dígnate en decirme qué día quieres o cuándo quieres. El faraón se quedó pensando, bueno, huele muy feo. Parece que es un perfume traído de Francia. Que no me metan en algún lío. Dicen que los franceses son los mejores en hacer perfumes. Huele tan horrible. Ya, se le prendió el foco. Dice, está bien, ora para que me las quiten mañana. Todavía tengo que seguir disfrutando con la gente de este olor. El mundo secular le gusta vivir en la destrucción, le gusta vivir en las cosas que producen mal olor, que traen dificultad a la humanidad. Mas el pueblo de Dios le gusta vivir en esa alegría, en esa vida abundante, en ese gozo, en esa esperanza, con esa fortaleza que Dios ha prometido. Amén. Cuando yo vine a Cristo Jesús, una de las palabras del pastor eran estas: desde este momento en adelante, como hijo de Dios, tienes derecho a las cosas que existen en el reino de Dios. Y luego digo, wow, todo lo que existe en el reino de Dios, ahora yo puedo tomar o echar uso de ellas. ¿Y sabe qué? No sé si el pastor conocía en su plenitud esta expresión que me dijo, pero es una verdad. Todo lo que existe en el reino de Dios nos pertenece a los hijos del reino de Dios. Todo. Bendígalo. Hay algunas recomendaciones para los creyentes. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 3 y 10, versículo 9 y 10, dice así la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Le voy a decir para aquellos que les encanta estudiar la Biblia, usted que encuentre la palabra honrar, es un poco diferente como la Biblia la describe a lo que usted y yo entendemos honrar. Honrar en nuestro sistema, en nuestra forma de enseñanzas desde pequeños, es respetar a la persona, no hablar mal de él o de ella, lo está honrando, reconoce su posición de autoridad. Pero en la Biblia no es solamente eso, es el inicio. La palabra honrar en la Biblia siempre va acompañada de bienes. Cuando Dios le dice a los hijos, hijos, honren a sus padres y a su madre, dice, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ahí le dice, con tus bienes. Cuando Dios está diciendo que lo honremos con nuestros bienes, los bienes que nos permite el Señor usar. ¿A cuántos se alinearían en este momento? No lo vamos a hacer, no se vayas a ir hablando de aquí de que yo estoy diciendo estas cosas que quiero que practiquemos. Qué bueno fuera que pudiésemos, no lo vamos a lograr si lo intentásemos. Pero la iglesia, en el inicio del libro de los Hechos, ¿qué cree que hacían allá en el capítulo 2, versículo 44? Dice que todos los creyentes tenían todas las cosas como en común, y nadie decía ser de él o de ella ninguna cosa. Y dice la escritura que no había necesidad de nada en la iglesia. Es el único momento que el cristianismo ha logrado llegar a vivir un momento, un tiempo corto, en lo que realmente Jesucristo explicaba con respecto de su reino. Que toda la gente, imagínense, la iglesia Cristo viene, los cientos y cientos de miembros. ¿Qué le parece? Y le voy a decir, no me vaya a malinterpretar porque no es mi intención, solamente como un ejemplo. ¿Qué le parece si todos nosotros trabajásemos
y el cheque que se recibe viniera a una cuenta de banco de la iglesia. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero que usted, como miembro de este reino de Dios, le viniera: pastor, necesito un carro nuevo, este ya está muy viejo. Vamos a ver su carro. Sí, ya está viejo, vamos a comprarle uno nuevo. Necesito una casa. Sí, vamos a comprarle una casa. Todas las cosas en común. No lo vamos a hacer, no se asuste ni se vaya de este servicio. No estoy diciendo que lo hagamos. Ese es el sistema de Dios. Todo lo que existe en el reino nos pertenece a nosotros, y todo lo que nosotros tenemos le pertenece al reino de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? No se asuste. Nadie le va a quitar la carcancha vieja que tiene allí. No se vaya a asustar ni se vaya diciendo: ¿sabe lo que dice el pastor allá de la iglesia Cristo Viene? Que debemos mandar todos los cheques a una cuenta de la iglesia. ¿Sabe lo que hace el gobierno? Mandan a la policía, me vienen con grilletes, me aprisionan con cadenas y me llevan a un lugar psiquiátrico, por ahí un manicomio. Ese es el sistema en el cual nos toca vivir. Pero eso no cambia la posición de Dios. Dios sigue diciendo lo mismo, que todo le pertenece a nuestro Dios, y todo nos lo ha entregado y nos lo ha puesto en nuestras manos para que lo disfrutemos y lo honremos a Él. Bendígalo fuertemente. Proverbios 16:16 dice: por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es el fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito más que toda la plata escogida, o que la plata escogida. Todo es de nuestro Dios. Yo a veces he mencionado aquí del púlpito que yo soy uno de los hombres, a la par de ustedes, rico de la faz de la tierra. Y luego dice, luego antes de que vayan a preguntarse y empezar a maquinar por allí, digo: cálmense, no soy rico por lo que traigo. Si usted viene ahorita y me dijera que sacase yo mis bolsas aquí, va a encontrar, traigo una pluma, una toallita. De este lado pues no traigo una pastilla que no me para, sí, que a veces uso para remojar un poquito la boca. ¿Qué más traigo? Un pañuelito aquí. Dinero no traigo un centavo, ni un 5. Pero yo no soy, el hombre no es rico por lo que trae. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos conocen alguna persona multibillonaria? ¿Nadie? Pues el otro día andaban corriendo unos ahí los demócratas, andaban corriendo unos. Uno de ellos gastó $500 millones anunciándose en las televisiones y en los medios de comunicación. $500 millones. Creo que recogió como unos 5 votos por ahí. Otro gastó como unos 300 millones y no agarró ni un voto. Si se ponga por ahí en los pueblos y diga: les voy a pagar $1,000 a cada uno que vote por mí, se levantó un montón de gente. Yo hubiera ido a votar por él también. Pero a pesar de verlos en los medios de comunicación, nunca vimos a ninguno de ellos, de estos hombres billonarios con B, nunca los vimos con una carga de oro en la cabeza. El hombre no es rico por lo que trae en sus bolsillos. El hombre es rico por lo que tiene en sus almacenes. Usted y yo no somos ricos por lo que traemos aquí con nosotros. Lo que traemos ya lo pusimos en el cesto de la iglesia. Somos ricos por lo que tenemos en el reino. ¿En el reino de quién? De nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Y sabe lo que dice él? Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de nuestro Dios. Y si no lo cree, espérese un poquito. 15, 20, 30, 50, 100 años, espérese. Y cuando esté ahí arriba se va a dar cuenta que todo es de nuestro Dios. Todo, diga conmigo, todo es de mi Dios. Ahora, en 1 de Crónicas dice, capítulo 16, versículo 29: dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Lo menos que podemos hacer nosotros como cristianos, ya que será muy difícil alinearnos al sistema del reino en un sistema demócrata,
lo menos que podemos hacer es honrar a nuestro Dios con lo que Él nos recomienda que hagamos: nuestros diezmos, ofrendas y primicias. ¿Por qué? Escucha, si tú y yo no damos nuestros diezmos, si hay alguno todavía que le duele por ahí el zapato, diga ouch. Ay, si no damos nuestros diezmos, Dios, nuestro Rey, no puede reprender por nosotros al devorador. ¿Lo dice quién? Lo dice Dios. No puede Dios reprender por nosotros al devorador, porque nosotros le estamos fallando allí, y Dios mismo ya lo dijo y no se va a echar para atrás en lo que dijo. Así, pero es un sistema antiguo. La palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis es la misma. Es la palabra de Dios, nunca va a pasar. Pasarán los cielos y la tierra, Jesucristo lo afirmó, pero su palabra no pasará. Entiéndalo. Comprenda que usted es un hijo del reino. Cuando usted y yo le creemos a Dios, en lo poco que le creamos, en eso Dios nos va a prosperar. ¿Sabe lo que dijo Moisés? Le dijo al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel tenía grandes dificultades, sale del sistema de esclavos, tienen dificultad con vivir como gente libre en el desierto, y les dice unas palabras muy interesantes. ¿Sabe lo que va a hacer Dios con ustedes? Los va a provocar a celo. Dios los va a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo ignorante. ¿A lo que se refería Dios? A ustedes les doy mi palabra, a ustedes les doy mi respaldo, mi protección divina, pero ustedes no se alinean a mi palabra, y va a haber un día en el cual yo los voy a provocar a celo. Y sabe que ese día se cumplió hace ya casi 2000 años, cuando Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino y libertó a la humanidad para que pudieran ser parte de su reino. Salieron los mensajeros de Dios, los discípulos de Cristo, por la tierra predicando el evangelio, y la gente gentil se empezó a convertir. Y ahora la iglesia cristiana está por toda la faz de la tierra, de hombres y mujeres que sirven a Dios, de corazones sinceros, con poco conocimiento, pero con un corazón muy grande para adorar y alabar a nuestro Dios. No tenemos un conocimiento muy amplio, pero amamos a nuestro Dios. ¿Cuántos le dicen gloria a su nombre? Amén. Nosotros somos a ese grupo que se refería a Moisés, un grupo con el cual Dios ha provocado a celo a Israel. Lo está provocando a hacerlo hasta estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios empezó con Israel y culmina sus promesas con la iglesia. La iglesia no quiere decir que está poniendo afuera a Israel. Todos los israelitas que pertenezcan a la iglesia, era la meta de Jesucristo, de que todos viniéramos a convertirnos en la novia del Hijo de Dios, que finalmente se cumple como en la esposa del Señor. De manera que usted y yo vinimos a ser parte de esa gente que no vivía sin esperanza y sin conocimiento de las promesas de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a sus profetas, a sus mensajeros por la tierra. Han pasado 2000 años, cerca de 2000 años, y el evangelio de la vida llegó a nosotros. Y ahora usted y yo tenemos la misma esperanza que tenía Samuel, que tenía David, que tenía Salomón, que tenía Isaías, Jeremías y los profetas de Dios. La misma esperanza que tenían ellos la tenemos nosotros, de que un día no lejano viene el Señor, y si no viene Él, nosotros le caemos allá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios, ay, cómo me encanta cuando se dirige el Señor así a nosotros. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe usted que no estamos ni cerca de las 1000 generaciones desde que inició el reinado de Dios, desde que creó a Adán? Todavía andamos muy lejos de ese número de generaciones. Hasta 1000 generaciones. Y quitará, versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las malas plagas de Egipto. Digan amén. Que tú conoces. Todo lo que nos enseñan y nos dicen que hay por ahí, el Señor lo va a quitar. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron.
Aleluya. Ay, el tiempo se me está terminando y apenas estaba iniciando. Me tardé mucho en la introducción. Y yo sé que diga usted, sí, pastor, se tardó mucho. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos consideran que el sol, los astros, las estrellas se miran como lo que realmente Dios creó que fuesen? Es una gloria espléndida. Los montes, los árboles, los ríos, los mares, es algo tan glorioso. Y cuando Dios habla de su creación, todas esas cosas hermosas y gloriosas, todas hermosas para nosotros, y también lo son para Dios si no nos las hubiera creado, pero Dios habla solamente de una pequeña porción que son su especial tesoro. Y no son los astros, no son los mares, no son los montes y los árboles y los animales. El tesoro especial de nuestro Dios somos usted y yo. De Dios, mi especial tesoro. Amén. Y vea cómo lo dice, está hablando en Éxodo, en el inicio, allá en el Monte Santo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero vea cómo lo dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero que ponga atención. En Éxodo le está diciendo al pueblo de Israel: me seréis un pueblo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Me seréis, término futuro. Vea cómo lo dice Pedro. Mas vosotros sois, la palabra sois caen en esa expresión de tiempo que presente. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Y los reyes y los sacerdotes son hombres y mujeres de poder y de autoridad en ella, iglesia. Tú tienes poder, tienes autoridad. Lo dijo claramente el Señor antes de partir de la tierra: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Desde el momento en que en Cristo Jesús murió y resucitó, desde ahí en ese inicio, todas esas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel en el tiempo antiguo cayeron sobre todos los creyentes. Los que vivieron en los tiempos del primer siglo, los que han vivido a través de la historia de la iglesia, y los que estamos en este momento viviendo, y los que nos encontramos aquí en la iglesia Cristo viene. Somos hombres y mujeres de autoridad. Todas esas plagas del infierno, todos esos males que Dios permite que vengan a la tierra para azotarle y a ver si se vuelven en sí algunos cuantos de ellos, todo eso puede hacerle daño a la gente que está en Egipto, pero no al pueblo creyente que sabe que su rey reina sobre todas las cosas. Él es el que domina sobre todas las cosas. Ya termino con el Salmo 107 porque ya se me terminó el tiempo. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Traducción Dios habla hoy. No soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su sepulcro o de la ruina. Déselo a nuestro Dios. Aquí es donde yo quería quedarme un buen tiempo, pero yo sé que usted dice: pues puede seguir, quedarse aquí, pastor, nosotros nos vamos. Salmo 107, versículo 17, traducción Dios habla hoy. Ponga atención. Quiere encontrar una medicina que lo libra de cualquier ataque del sistema, del mundo, de las plagas. Ponga atención. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Las maldades, las enfermedades vienen por la desobediencia a nuestro Dios. Lo queramos aceptar o no, lo dice Dios. No sabemos si cuándo acontecen estas cosas que usted y yo le fallamos al Señor, pero estos males nos persiguen. Dice: no soportaban ningún alimento, no sentían satisfacción en los alimentos, ya estaban a las puertas de la muerte. El siguiente versículo: pero en su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué dice la escritura?
y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró del sepulcro de la muerte. Déselo fuerte mientras el grupo pasa por acá. Esa es la medicina más efectiva que existe en la faz de la tierra. Gracias, hermano, por confirmarlo. Lo voy a decir a ver si otro se une a usted. Esa es la medicina más exitosa e infalible que existe en la faz de la tierra. Yes. Pero le voy a dar otra cosita más importante. Esa es la medicina. Pero existe un antídoto para que no exista necesidad de medicina. ¿Otra cosa mejor? Sí, otra cosa mejor. El no desobedecerle al Señor. Esto viene cuando uno desobedece. Pero si no desobedecemos, entonces no hay necesidad de medicina. ¿Me expliqué? La medicina es para allá cuando se encuentra uno delicado y Dios nos escucha y es infalible su respuesta. Pero no hay necesidad de que lleguemos a ese lugar. Podemos obedecerle a nuestro Dios. Y si le obedecemos a nuestro Dios, Él está comprometido con Él mismo, de que Él es Jehová, nuestro sanador. Él es Jehová, nuestro escudo y fuerza. Primeramente nos sana si estamos enfermos, pero después nos cubre para que el mal no llegue a nuestras vidas. Te invito a que te pongas de pie. Le des una ofrenda de palmas a nuestro Dios en este día por su grandeza y su favor y su grande misericordia. Te adoramos, oh Dios. Me metí en un tema muy complejo que solamente después de escuchar algunos mensajes vamos a entender un poquito mejor este asunto. Pero de algo sí estamos seguros: de que el Dios a quien tú y yo sirvemos es Rey sobre toda la creación. No existe otro. Los reyes de la tierra vienen, ejercen sus autoridades y sus ideas. El reino de nosotros, de la iglesia, el Rey de los cielos y de toda la creación es para siempre. El terminarse el libro de Daniel, o no al terminarse, en una de las visiones que Daniel tuvo, dice que miraba una estatua muy gigantesca. Alguien nos dice que era de 66 pies de altura, una estatua de metal, de oro, que manifestaba su gloria ante todo el pueblo de Babilonia. Y que en el sueño Daniel veía cómo se desprendía una roca de arriba del cielo y venía y golpeaba la estatua en los pies y la desmenuzaba y la transformaba en polvo. Y viene el viento y tomó el polvo y lo esparció por la faz de la tierra y la desintegró de tal manera que no quedaron indicio de esa estatua. Pero luego la roca, esta representando a los reyes la estatua representando a los reyes de la tierra, a los reinados, a las autoridades. Pero la roca, la piedra que pegó en la estatua, dice que empezó a crecer, a convertirse en un monte, hasta llenar toda la tierra. La interpretación era esta: Cristo Jesús es la roca que se desprende del cielo, golpea los reinos de la tierra, los desaparece de la faz de ella y empieza a crecer y a crecer, a transformar, a cubrir toda la faz de la tierra. El reino de nuestro Dios es permanente, es eterno, es para siempre. Y en ese reino, por su infinita misericordia, es que pertenecemos tú y yo. El reino que no será quitado y dejado a ningún otro, el reino de nuestro Dios. Allí tus ojos cerrados unos momentos, mientras el grupo nos ayuda a elevar un cántico a nuestro Dios. Hoy en este día, en el nombre de Jesús, yo ordeno a todo inicio de temor desaparezca de tu alma y no permitas que se anide en tu corazón, que no vaya a pasar de tu mente a tu corazón, a tu espíritu.
Hoy en este día yo le ordeno en el nombre de Jesús que desaparezca. Y que en lugar, en ese espacio, solamente cubra la promesa de nuestro Dios. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, y ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, dice el Señor. Jehová es nuestro escudo y fuerza. Padre, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, nos acercamos aquí delante de tu presencia, buscando tu rostro, reconociendo tu grandeza. Abre tus labios, bendice a nuestro Dios, bendícele. Él es nuestro Señor, Él es nuestro escudo. Te adoramos, Padre. Con tus propias palabras allí, bendícelo. Bendice a nuestro Dios, a tu Rey. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, hijo del reino, hijo del Rey. Yes. Tú eres un hombre en autoridad, una mujer en autoridad. Tienes autoridad y señorío sobre toda plaga del infierno, sobre todo virus del mal. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Como dice la palabra, tienen fuerza los hijos de Dios, tienen fuerza los creyentes. Sí. Digámosle. Yes. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Nuestro Dios, nuestro Rey. Torre fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Oh, yes. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.